Esto fue de las mejores experiencias de mi vida. La velocidad, el rugido eléctrico, el vértigo en cada curva, el instante exacto donde no existe nada más. Pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Bien, la historia comienza hace unas semanas. Recibí una invitación inesperada. Jaguar me ofrecía viajar a Montecarlo para vivir desde dentro uno de los eventos más exclusivos del mundo del motor, la Fórmula E. No lo dudé porque no todos los días te invitan a Mónaco, y mucho menos con Jaguar. Y lo que no sabía es que esta experiencia iba a convertirse en algo inolvidable. Todo este viaje giraba en torno a una idea: el lujo, la velocidad y la tecnología. Pero no el lujo ostentoso, sino uno que respira diseño, tecnología, propósito, funcionalidad. Nada más llegar al hotel entendí de qué iba todo esto. Cada detalle estaba pensado, cada espacio hablaba ese idioma universal de diseño elegante y sobre todo con un cuidado espectacular. En serio, qué pasada de hotel, o sea, es súper bonito. Bueno, vamos a ver la habitación. Hola. Esto es más grande que mi casa antigua de Nueva York. ¿Qué es esto? Creo que nunca he estado en un hotel así, ¿eh? Tengo una entrada, luego tengo mi habitación para dormir, la cama, que tengo aquí un vestidor, me he puesto aquí las maletas y el baño. Es enorme este sitio. Esa tarde decidí hacer algo que normalmente no hago, que es parar, relajarme. Fui al spa del hotel y por unas horas el mundo se detuvo. Muy curioso porque toda la ciudad está ahora con estas gradas, con estos palquitos, y además las calles están cerradas porque son las calles donde justo dentro de 3 días se va a celebrar la Fórmula E. O sea que es como que toda la ciudad está preparada para esto. Es la primera vez que veo, bueno, es la primera vez que vengo a Mónaco. Es que estoy flipando muchísimo. Es muy bonito, es muy bonito. ¿Merece la pena? Merece mucho la pena, ¿eh? Todo esto son las pistas, que realmente son las carreteras que en el día a día se utilizan para ir de un lado a otro por aquí. Pero el sábado todo esto se va a convertir en Fórmula E. Es precioso, o sea, el sitio es que es una maravilla. No me lo esperaba tan bonito. Y un helado para reponer las 3 calorías que he gastado subiendo esa cuesta. Oh my god. Ahí tienen tapado el nuevo coche de Jaguar y vamos a tener un acceso súper exclusivo a ese coche. ¿Qué pasa? La verdad es que es un evento que ni en mis sueños me imaginaba esto, sinceramente. O sea, en mis cartas del 2025 no estaba esto.
¡Qué sitio más bonito! Después de caminar por la ciudad, una cena bajo las luces de Monte Carlo y el presentimiento de que al día siguiente todo iba a cambiar. El día siguiente empezó con motores, literalmente. Me enseñaron los Jaguar I-Type 7 que estaban listos para rodar. Rugían. Eléctricamente, sí, pero rugían. Aprendí que, aunque todos los equipos comparten chasis y batería, Jaguar lo que hace es diseñar su propio sistema de potencia, motor, transmisión y un software que es literalmente una obra de ingeniería. Estos coches pueden alcanzar los 320 km/h y aceleran de 0 a 100 en 1,86 segundos. Para que te hagas una idea, es más rápido que la Fórmula 1 actual. Y lo que más me impresionó es que empiezan cada carrera con solo el 60% de energía que necesitan. El resto lo recuperan con el frenado regenerativo. La Fórmula E es más que una carrera, es un laboratorio sobre ruedas, un campo de pruebas donde Jaguar desarrolla la tecnología que luego verás o conducirás en sus coches de calle. Estos son los pit lines, los pequeños tallercitos. Es muy curioso porque esto, o sea, la Fórmula E no es tanto un evento deportivo de coches habitual, tradicional, sino que al final veo que es muy de tecnología. Esa misma tarde, Jaguar también nos mostró algo aún más especial, y es que pude conocer su nuevo prototipo, el Type 00. Aquí está el nuevo coche de Jaguar y en unos momentos van a quitarle el velo y vamos a poder verlo. Tengo muchas ganas, la verdad, o sea, no me esperaba estar tan emocionado por ver un coche. Es un concepto de coche eléctrico que no busca copiar nada ni parecerse a nada. Nace para marcar el camino de lo que será Jaguar como marca, 100% diseño y 100% eléctrica. Tuve la oportunidad, además, de hablar con Vic, uno de sus diseñadores. Su forma de ver el futuro me pareció muy inspiradora. Pero voy a hacer una cosa, este coche merece su propio vídeo, porque no es un coche, yo no haría una review de un coche. Es más una declaración de intenciones, es una pieza de tecnología futurista y muy especial. Así que suscríbete porque en el siguiente vídeo te lo contaré. A la mañana siguiente desayuné viendo los entrenamientos desde la terraza. El aire de Mónaco cambió, es como si todo estuviese a punto de empezar. Hoy es el día de la carrera. Estoy muy emocionado. Pero por supuesto, antes un café. Por cierto, tengo que decir que en este sitio se ahora hacen muchas cosas, pero cafés no son muy buenos. Tenemos la acreditación, pase completo, ya podemos ir a ver la Fórmula E. Si me llegas a decir que iba a estar emocionado por un evento así hace una semana, te hubiese dicho que no, bueno, hace 3 días. Pero es que en cuanto he empezado a entender un poco mejor cómo funciona todo esto, la tecnología que hay detrás para hacer posible estos coches, ha sido como, espera, que no estamos hablando de mecánica, ¿sabes? Estamos hablando de tecnología, pero incluso a nivel de datos, de software, de una cosa que me ha flipado, o sea... No me esperaba esto. ¡Vámonos! Ahora vamos a coger un coche que nos lleve cerca de los barcos porque vamos a ver todo desde el yate. Es todo peculiar, ¿sabes? Probablemente sea... Bueno, probablemente no. Es el evento más loco en el que he estado jamás. O sea, el nivel es como... Lo que estábamos viendo antes eran las carreras clasificatorias y lo que hacen es competir de 8 en 8 para ver quién llega el primero. Y cuando sucede eso, luego lo que hacen es posicionarse para lo que es la carrera final.
creo que, fuera de coña, esta es la experiencia más guau que he tenido en toda mi vida, tío. O sea, Nos llevaron en barco al yate de Jaguar y desde ahí veríamos la carrera. Fue todo muy surrealista, era como una película de estas que ves y dices, esto no es real, esto no es mi vida. Pero en ese momento lo era. Básicamente hemos venido al yate en barco. O sea, es como siguiente nivel. Y desde el barco lo que se ve es la pista que está ahí delante. Justo antes de que empezase la carrera pasó algo que no olvidaré jamás. Me ofrecieron montarme en un coche histórico. Era el Jaguar D-Type. Fue ganador de Le Mans en los años 50, uno de los coches más legendarios jamás fabricados. Solo se produjeron 71 unidades y hoy uno de estos puede valer más de 20 millones de dólares. Y ahí estaba yo literalmente flipando, sintiendo el rugido de un icono. Y durante esos minutos no existía nada más. Do you do this every day? No, not every day. I wish I did. Wow, man, this is a dream job. Have you enjoyed it? Yeah. Enjoy that. Thank you. Después de esta experiencia tan surrealista, o sea, de nuevo al yate para ver desde ahí la Fórmula E. Mola, ¿eh? Ojalá gane Jaguar, obvio, vamos con Team Jaguar. Volví al yate justo a tiempo para la carrera. El equipo de Jaguar no ganó, pero eso no importa, porque lo que quedan no son los trofeos ni las cifras, lo que queda es lo que sentiste. Y yo sentí que estaba donde tenía que estar en ese momento. Esa noche salimos a celebrar, porque no todo se celebra ganando. A veces se celebra simplemente el haber estado, haber vivido algo único.
La mañana siguiente, con los oídos aún pitando por la música, hice la maleta y regresé a casa. Pero algo había cambiado, porque hay viajes que te enseñan cosas y hay otros que te hacen sentir muy vivo.